Agregar. Estuvimos viendo el otro día proyección paralela. Kevin, ¿viste que mandé los ejercicios? Mandé unos ejercicios más de cuadrilátero y eso. Gracias. Claro, para que practiquen. Y si cuando los hacen tienen dudas, por favor pregunten. Yo los vi. Eso no implica que los hagan. Yo no dije nada. Yo no dije nada. No, me lo guardé, pero tengo que ver. Bueno, eso depende de cada uno. Esto de que yo les estaba explicando el otro día, que hay una instancia de poder promocional, entonces se veía la cara de preocupado a los chicos, ¿hay algún problema? Dice, no, es una linda oportunidad, el problema es que teníamos que haber estudiado más durante el año, o sea, como que había que haber seguido, viste, depende cada uno cómo estudia, uno sigue la materia durante todo el año a full, como para llegar bien a fin de año, y otro va estudiando y va dejando total esto lo estudio para el final, total esto lo estudio para el final. Ah, bueno. No, hay que ir por lo menos leyendo despacito, hay cosas que no te quedan, por lo menos a mí, pero hay cosas que sí, porque cuando vos lo estás dando ahora, ya vas saltando. Sí. Y dices, cierto, tal cosa. Y la profe siempre va recordando, ¿se acuerdan de la cosa que lo vimos? Buen día. Hola, buen día, Jane. Buen día, Dios. Entonces, buen día, Cristian. Esto es una buena oportunidad, pero también va a haber que no tenemos 2 meses, mes y medio para ponerse al día con todo lo que no habíamos estudiado. Vieron que yo siempre les digo, vayan haciendo todos los ejercicios, que la materia es larga. Yo sé que tienen muchas materias, pero bueno, depende, los profesores que exigen más, ustedes llevan la materia más a ritmo. Es así. Pero bueno, vamos a salir adelante. Bueno, vimos proyección paralela. ¿Quedó alguna duda? Porque ayer, no sé, el otro día me dijeron, quedó bárbaro explicado, lo entendí súper, en un curso, en el otro dice, no entendí nada. Yo digo, bueno, a lo mejor hay alguien que no entendió y no se anima a preguntar, que puede ser, porque los que entienden y hablan muy rápido apabullan al resto. No es crítica, es la realidad que uno está contando, ¿sí? No quiero que los demás se sientan apabullados. Si tienen alguna duda, la preguntan. Si no entendieron, vuelven a preguntar. Incluso sus compañeros les pueden explicar que la entendieron tan claro. ¿Sí? Dame un día más. ¿Un día más para ver si entendiste o no? Claro. ¿Cuánto lo lamento? Porque ahora voy a seguir dando información. Ay, qué linda. Me encantó. Entonces, vos viste que en geometría todo se basa en lo que vimos antes. Y uno va acumulando, y va acumulando, y va acumulando. Esto es un edificio construido con contenidos. Sí. Por eso yo antes de avanzar pregunto, ¿pusieron bien el ladrillo que viene otro encima ahora? Más o menos lo agarré, pero tengo que afianzarlo un poco y ver. Claro, bueno, vamos a ver si ahora, haciendo tales, lo entendimos. ¿No vimos en el secundario teorema de tales, chicos? ¿Se ven en el secundario? Sí, segundo año. Sí, ¿no? Viste que algo me acuerdo, por lo menos el título. Al principio. No, segundo año. Yo por lo menos en secundario lo di en segundo año y unos ejercicios que les mandé recién son los que había aplicado yo para los chicos del segundo. Así que, si no, vamos, que podemos hacer eso. No, bueno. Pregunté por la duda porque como tanto que terminé, me pareció que lo habíamos visto. Yo no sé si lo vi en mi secundario, pero sí, se ve. Acá ahora se ve. Sí. Y no me acuerdo qué era, estábamos viendo el otro día, y una de las chicas de la noche me dice, ay, mi hija vio esto y yo es la primera vez que lo veo. Suele suceder. Es posible. Es posible. Hola, buen día. Hola, buen día. Bueno, yo les acabo de mandar un apuntecito, ¿sí? Donde está escrito el teorema de Tales. Sí. Así no tienen que escribir. Y yo ahora voy a trabajar con esta imagen en GeoGebra para que entendamos despacito qué es lo que dice el teorema. Ustedes deberían ir a internet, a YouTube, donde sea, bajar un hermoso video de los Lelutiers que les canta el teorema de Tales. ¿Sí?
Es hermoso, así que con dibujito y todo. Bien, el teorema dice, dadas 3 o más paralelas cortadas por 2 transversales, se verifica que la razón de 2 segmentos cualesquiera de una transversal es igual a la razón de sus segmentos correspondientes en la otra transversal. No es como digo siempre, un trabalengua. A medida que vayamos interpretando los conceptos, sale solo. Bien, vamos a GeoGebra, si lo encuentro. ¿Se ve bien? Sí, ¿no? Bien. Acá tenemos 3 o más paralelas. Para A, paralela B, paralela C, paralela D. Y 2 transversales, T y T1, que cortan esas paralelas, o intersecan esas paralelas. Entonces, en la demostración, yo ahora cuando volvamos les muestro, que yo puse A intersección T el punto A, B intersección T el punto B, y después puse A intersección T1 el punto A1, ¿sí? Todo eso es parte de la hipótesis, porque yo tengo que contar, a ver, si yo voy a usar puntos o voy a usar rectas, primero en la hipótesis aclaro todo lo que tengo, lo que sé, lo que es verdadero y lo que voy a poder usar. Perfecto. Lo que hay que demostrar, que se pide, para no volver a la otra hoja, es que la razón entre los segmentos de una es igual a la razón en los segmentos de la otra transversal. ¿Sí? Esto es lo que dice como tesis en el apunte. Bien. A ver, primero analicemos, como vimos en proyección paralela, que si nosotros tenemos todas paralelas acá se aplica la proyección paralela. Si bien no está la recta guía, pero podemos tomar a cualquiera como recta guía, y todas estas van a ser paralelas a una guía. ¿Sí? Entonces, cada punto de la transversal T tiene su imagen en la transversal T1, ¿sí? Y todos van a ser en proyección paralela. Yo marqué acá una unidad de segmentos. ¿Se acuerdan que los segmentos los medimos con una unidad dada? ¿Sí? Sí. Si alguien no me sigue, por favor me para. Bien, esta es la unidad U para la transversal T. La unidad U de medida en la transversal T. Pero, como yo tengo que buscar una misma unidad en la transversal T1, lo hago con una proyección paralela. Hice una proyección paralela y obtuve que este segmentito, no lo marqué, es la unidad que se corresponde U', o sub 1, sí, porque no puedo poner prima en el. Es la, quizás sí, bueno, no. Es la unidad sub 1, se lo tengo que hacer con texto, no quiero. Es la unidad sub 1, ¿sí? Que se corresponde a la unidad de la recta T. U es lo mismo que las otras. Claro. A ver, U y U1 no son congruentes, pero sí son, U1 es la imagen de U, se corresponden por la proyección paralela. ¿Estamos? Entonces, yo puedo considerar esta unidad en T, y esta unidad es la correspondiente en T1, porque a cada punto de T, ¿se acuerdan que le correspondía un punto de T1? Entonces, U sub 1 va a ser la unidad que voy a usar en T sub 1. Esto es una, no puedo escribir, esto es una imagen de esto. Perdón, en el aire no puedo, chicos. Está escrito en la punta igual esto. Esta, sí, no importa, pero bueno, más vale explicarlo las veces que sea necesario. Bien, entonces yo ahora voy a tratar de ver cuántas veces entra la unidad U en el segmento AB.
¿sí? Porque se acuerdan que habíamos dicho que teníamos K veces, ¿sí? Entonces, voy a hacer esto. Tengo una unidad, 2 unidades. ¿Cuántas veces entra U en AB? 2 veces. 3. 3 veces, mirá. Una vez y una vez. Que haya 2 circunferencias no quiere decir que entre 2. Creo que fue Cristian que me dijo. ¿Lo ves ahora? Mirá, un segmento, otro segmento, otro segmento. Sí, profe. 3 unidades. Sí, se puede prestar a confusión. Bien, entonces, si esto se corresponde con una proyección paralela, acá U1 tendrá que estar 3 unidades en A1, B1, ¿sí? ¿Se dará? ¿Qué les parece? ¿Se cumple? Sí, se cumple porque existe la proyección paralela. Bien, entonces acá AB es igual a 3U y A1, B1 es igual a 3 sub 1. ¿Sí? ¿Está bien lo que estoy poniendo? ¿O estoy equivocada? Bueno, gracias. Ahora veremos si el segmento BC también son 3 unidades. O es otra cantidad. ¿Cuántas unidades tengo o cuánto mide el segmento BC? 4. 4, muy bien. 4 unidades. ¿Pasará lo mismo en B1C1? Sí, porque es paralelo. Muy bien. ¿Sí? Entonces acá tengo también 4 unidades. Lo voy a tener que escribir en otra hoja. Estas son cosas que uno tiene que ir aprendiendo. Cuando uno escribe en el pizarrón, tiene que tratar de dejar lugar para que todos los conceptos que ustedes necesiten tienen que estar juntos, ¿sí? Tienen que, cuando vayan escribiendo en el pizarrón, diagramarse como para que los chicos no tengan que ver una cosa en una punta y otra cosa en la otra, ¿sí? Y ahora a la profe se le acabó la hoja, cosa que no debería ser. Una situación especial igual. Las circunferencias que las haces a propósito para que nosotros lo veamos, ¿verdad? Exacto. Yo me tomé todo el trabajo antes de la clase de que esto coincidiera para que ustedes, claro, moví las paralelas para que me diera lo que yo quería. Porque, ¿sí? Tomé la unidad y a partir de la unidad hice la paralela. ¿Sí? Entonces, para el segmento BC eran 4 unidades de U y para B1C1, 4 unidades de 1, ¿sí? Esto sería una cosa así, para que no me critiquen. ¿Estamos? Entonces, ahora tendríamos que ver, analizar la tesis, ¿sí? Que decía que la razón entre dos... Ahí voy. ¿No seguís hasta ahí, te quedás? ¿Cómo no seguí hasta ahí? No entendí. Claro, no seguís a la de abajo, ¿se ve? No, a ver, se puede, pero yo lo que me pedían era la razón entre dos segmentos, ¿sí? Entonces yo elegí, otras veces lo he hecho con CD, pero yo elegí los dos seguiditos esta vuelta, no sé por qué, por las dudas del gráfico. Entonces, la razón entre el segmento AB y BC tiene que ser la misma razón entre A1, B1 y B1C1, ¿sí? O sea, para que esto exista una relación, una proporción, la razón entre estos dos segmentos tiene que ser la misma que entre estos dos segmentos. Los segmentos que se hacen en la transversal T tienen que tener la misma razón de los segmentos de la transversal T1. Bien. ¿Qué? ¿Alguien dijo algo? Perdón. Esta razón, ¿cuánto era? A ver, lo voy a poner. AB mide 3
Y era 3 sobre 4. 3 sobre 4, bien. Y a prima a 1B1 y B1C1, ¿se acuerdan también cuando medían? Igual. 3 sobre 4. 3 sobre 4. Entonces, ¿las razones son las mismas? Existe una proporción, existe. Entonces, como decía el teorema, las razones de dos segmentos en una transversal son las mismas razones que los segmentos en otra transversal. Eso se cumple para todos los segmentos. ¿Está? Ahora que lo vimos numéricamente, volvemos al teorema y lo vemos acá, lo vamos a relacionar con lo que yo escribí en letras chinas, ¿no? Cuando uno lee, no entiende que es chino básico. Pero ahora sí, a ver, ahora que lo vimos en dibujo, ¿pueden llegar a interpretar mejor lo que está escrito? Sí. Ay, Graciela, Graciela. Bueno, acá están todas en la hipótesis puse todas las paralelas, las transversales, todas las intersecciones, así tengo los puntos. Tengo los puntos que necesito para armar la tesis, porque si no tengo A, B, C y D, no puedo, A, B, C, prima, B, prima, C, prima. El D no lo usé, pero bueno. Si no tengo todo esto, no hubiera podido armar la tesis. El D lo puse porque son 3 o 4, 3 o más paralelas, o sea. Bien. Ahora, yo considero la unidad U en la transversal T, la unidad U' en la transversal T' por una proyección paralela. ¿Sí? Por eso te decía, si no entendiste lo de la clase pasada, esto por ahí cuesta. Consideramos la medida en unidad U de AB, que estaba en la transversal T, y le pusimos K. Después analizamos la medida de U', de la transversal T', del segmento A'B', y también nos dio K, porque se correspondía con una proyección paralela. Después tratamos de analizar el otro segmentito, ¿sí? Primero era este segmento AB y A1 sub 1, y después este segmento BC y B1C1. Analizamos eso. Entonces, consideramos en la medida de U el segmento BC, pero ya no era 3, era otro número. Entonces yo acá le tengo que poner otra letra, ¿sí? Porque K, en ese momento, K es general para cualquier número que yo tenga. Pero bueno, acá nos dio otro número. Y después la medida en unidad U' de B'C' nos dio el mismo número que en la transversal T, pero distinto del segmento T. Entonces, por lo tanto, si tomamos estas medidas que tenemos acá, de AB sobre BC, es K sobre L, que para nosotros era 3/4. Y A'B' sobre B'C' también dio K sobre L. Como las razones son iguales, se cumple la tesis. ¿Sí? ¿Se entendió? Es un tema, quizás es un tema difícil, pero yo acá en presencial le pongo, esto es una función paralela y la función se cumple, pero ustedes lo entienden. Es una función biyectiva, la función paralela es una función biyectiva, ¿sí? Por eso acá le puse la línea punteada para ver que se correspondía de una a la otra. ¿Estamos? Lo bueno es que tiene maneras de comprobar, ¿no? En GeoGebra sí hay maneras de comprobar. O sea, digo, una vez que tenés, o sea, ambas razones, en realidad podés comprobar si son iguales, si no son iguales, bueno, hiciste algo mal, pero... Sí, sí, se puede. Sí, sí. Profe, yo tengo una duda. Dale. La unidad U va a estar determinada de alguna manera en el ejercicio, porque en este caso nosotros hicimos la demostración por medio de la unidad U. Nosotros, o sea, ¿es un segmento cualesquiera? Es un segmento cualquiera, pero no va a surgir así. Va a surgir directamente que existe una razón entre los segmentos y ya no nos va a importar más la unidad. La unidad es para poder entender el concepto y cómo llegamos a ese concepto. Pero ahora con los ejercicios que vamos a hacer te vas a dar cuenta que no importa la unidad, ¿sí? O la unidad está dada. ¿Estamos?
Y ahora te voy a cambiar las cosas, porque por ejemplo, yo te voy a medir, si yo mido estos segmentos en centímetros va a ser la misma unidad, y esto va a medir distinto que esto, pero a lo que nosotros tenemos que llegar es que existe esta proporción. Entonces, podemos poner 2 centímetros es a 4 centímetros, como 3 centímetros es a 6 centímetros, ¿está? Y poder hacer la regla de 3 simples que ustedes siempre me dicen, ¿sí? O sea, la unidad es importante, pero no vamos a trabajar con unidades de segmento, así chiquititas. Vamos a trabajar directamente con otras cosas. Bien, el teorema de Tales está aprendido, se los puedo pedir en el último trabajo. No. Por ahí me lo pueden explicar quizás, pero que se corresponde con que las razones de una transversal son iguales a la otra, pero no les voy a pedir esta demostración. Todavía no soy tan mala. En un final escrito sí se puede pedir. O sea que lo vas a pedir. En un final. Yo no les voy a tomar final. ¿Te voy a tomar final? ¿Ah? Bien. Este era el primer. Pero no dijo la semana pasada, dijo que el final iba a tomar el año que viene. Yo estoy medio en pedo, pero lo voy a volver a escuchar. Yo dije que vamos a intentar hacer un cierre este año, sí, con todos los que llegaron, con un encuentro presencial, un encuentro de cierre. Y no hay final. Para los que aprueben ese encuentro presencial, a fin de noviembre, totalmente, a fin de noviembre no va a haber final, los que lo aprueben. El que no llegue a aprobar ese encuentro último, entonces tiene la instancia de poder ir al final. El año que viene. Perdón. Yo no les voy a tomar el tema de Tales. Maldad es que nos tomes movimientos, que me costó un Perú. Y esto es como... Eso va seguro. ¿Cómo que te costó un Perú? ¿Por qué? O sea, no podemos reemplazar, hagamos una cosa personalizada. Claro, a esta le tomó esto, pero... Sí, voy a hacer personalizada. Si te costó movimientos es lo único que te voy a tomar. Te va a tomar movimientos nada más. A ver, mi función como si docente, es lo único... a ver, si es mi función como docente, vos tenés que aprender el tema. No, a ver, no lo entendí y todo, acá estamos hinchando, pero por ahí me cuesta menos esta cosa. Bueno, pero si te toma únicamente eso, está bien. Te toma Bueno, ya veremos. Tranquilos. No, yo lo que pretendo es que hagas el movimiento y, no sé, no pido propiedades. No. Necesitamos mucho más tiempo de ejercitación, más horas de clase. Bien, este era el teorema de Tales, lo acabamos de ver, y ahora vamos a tratar de analizar el teorema de Tales en un triángulo cualquiera, a ver cómo lo podemos relacionar. Vamos a una GeoGebra. Disculpa, ¿eso está en el último del marco? ¿O está en el del En el del marco. Eso está en el del marco. ¿Querés que te lo...? No, olvídate del ejercicio. Dice... Dice, dado un triángulo, se traza una recta paralela al lado AC y analizar las posibilidades de los lados con respecto al teorema de Tales. No hay que esperar. Vamos a hacer una paralela, vamos a poner un punto. Analizar y me quedé. ¿No? Ay, no sé qué dice el ejercicio. Qué molesta que estás. Pero ahora lo vuelvo a poner. Estoy celosa porque vi que con el otro grupo te matabas de la risa. Qué vergüenza. ¿Te das cuenta? Nos engañan. ¿Con ustedes no me río? Ay, pero justo quedaste en el ¿cómo se llama? La pantalla. Quedó que estás vos cagándote la
Fíjate en eso, que yo me fijo cuando entré para hacer el de 30, mira, digo, ¿qué está haciendo? Esta no pasa la recta. Qué va, esta no pasa celosa. Bueno, a ver. Silosa. Trazo una recta paralela al lado AC. ¿Sí? A ver, este ejercicio yo en clase lo hago sin escribirlo. Lo escribí en el apunte como para que les queden, pero no hace falta. La idea es, ¿puedo yo relacionar los lados de este triángulo? Por ejemplo, si yo sé, a ver, vamos a hacerlo así, que DA mide 1. Vea. DA. ¿Sí? Mirá, Sí. te estoy poniendo, DA mide 1, BD mide 4. FC le vamos a poner que mide 2. Acá llega la hora en que la profe inventa. ¿Puedo saber cuánto mide BF? Y si aplico la fórmula, sí. Sí. La fórmula. Aplicamos el teorema de Tales. El razonamiento era, Mirá cómo me río. potencialidad. Me da risa porque en marzo hablaba como un gaucho propiamente y ahora que uso fórmula, todo el mundo se me ríe, o sea. Así no. Está bien, Janet. ¿Vieron qué diferencia hay entre el principio de año y ahora? ¿Notan ustedes cómo van cambiando ustedes? Se siguen riendo todos igual. No, Janet, no, para nada, al contrario, está bien. No, a lo que voy es que no hay una fórmula, ¿sí? Razón. Es un razonamiento. Esto no es una fórmula. Aparte yo de memoria el otro día, no sé qué dije todo mal, porque no lo uso de memoria. Bien. Claro, podemos aplicar, digamos, el teorema de Tales. No puedo, tengo 2 paralelas, no tengo 3. Tenemos 2 paralelas y 2 transversales y podemos realizar la proporcionalidad del lado del segmento BD. Necesito Es 3. ADA igual a... AD es ADB igual a... Como CF es a FB. Bien, ¿y qué hago? Me falta una paralela, ¿se cumplirá? La paralela es la Una paralela paralela de C. La recta C. Por hipótesis nosotros... Sí, está bien, por es una hipótesis recta. Perdón, como paralelismo esto es una recta, genial. Me falta otra recta. Necesitaríamos tener Puede 3. trazar claro, se puede trazar una tercera paralela U a y C U por el prima. punto. Bien, ahí ya tengo la tercera paralela. ¿Está? Entonces, digamos, como que se me cumple. O sea, si yo tengo un triángulo y las 2 transversales se me juntaron ahí, existe una posibilidad de, podemos utilizar el teorema. ¿Está? Si yo tuviera dos paralelas, tengo que asegurar que el tercer punto está en otra paralela. Bien, entonces lo que me decía Mateo que estaba haciendo era que DA es ADB como FC es AFB. Profe, ¿Sí? perdón que te interrumpa, pero pasa que no me quedó claro, porque siempre el teorema se tiene que aplicar contadas 3 paralelas y 3 2 o más, transversales. sí, 3 o más. Eso más. Genial. O sea, A que ver. tengo que construirla sí o sí. No, ahora no hace falta construirla, la podemos hacer como dijo Mateo sin hacer la paralela, pero te explico por qué, mirá. Si vos tenés... ¿Qué es eso? Un celular vibrando. Sí, el mío. Por ejemplo, vos tenés acá
este segmento, bueno, este segmento es a este segmento, como este segmento es a este. Acá no están pasando por paralelas, entonces no estás seguro vos de lo que estás haciendo, no podés hacer una proporción en estas rectas. Si estas dos, si vos me dijeras de este segmento, entonces sí, porque acá, como es un punto, seguro que va a pasar una paralela a las otras dos. Pero por eso los segmentos entre paralelas van a tener una proporción. Si vos agarrás segmentos sobre las transversales y no tenés la recta o no tenés el punto que te los determina, entonces ahí no estás seguro si van a mantener la razón. Eso pasa porque la distancia entre las paralelas, o sea, es la misma distancia acá y acá. Sí. Por eso, más o menos. Más o menos, sí. Porque existe la proyección paralela, te diría yo. Pero bueno, era eso, sí. la proyección paralela. Bien, por eso en el caso del triángulo está bien porque estamos seguros que por un punto exterior a una recta pasa una única paralela, entonces acá se va a cumplir que existe la proporción. ¿Quedó claro, Mateo? Sí. Pasa que... Era obvio acá, se ve. Sí, se ve porque era la intersección de las transversales. Sí, pero bueno, las transversales. Está bien. Esto es lo que me dijo Mateo. Ahora, ¿yo puedo con esto averiguar cuánto vale DF? Le ponemos numeritos, que es más fácil, que me gusta más. DA es 1, DB es 4, FC es 2. ¿Cuánto va a venir FB? 8. No es difícil. 4. La razón tiene que ser un cuarto. Acá la razón que para que sea un cuarto tiene que ser 2/8, ¿sí? La razón. Ahí está. Bien, entonces sabemos que F... Pero ¿cómo lo sacas? Perdóname. A ver, regla de 3 simple grado. Es una ecuación. A ver, ¿cómo lo saco? ¿Cómo lo saco? Acordate que el producto de los medios es igual al producto de los extremos. Por eso te digo, 2 por 4, 8, entonces ahí por eso le pones el 8. A ver. 1 por X es igual a 2 por 4. Mirá, a ver, esperá. No, está bien. Mirá así. Te pongo la X acá. El producto de los medios es igual al producto de los extremos. 1 por X es igual a 2 por 4. ¿Sí? Si acá en vez de un 1 hubiera habido otro número, lo dividís ambos miembros. Entonces despejás X en la ecuación. Perfecto. ¿Sí? Okay. Bueno, ahora olvídense de números, porque después todo esto lo hacemos con segmentos. Todo lo que esto estamos haciendo lo vamos a manejar de esta manera. Pero esto es para que se pueda llegar a entender que esto está bien. Yo puedo multiplicar AB por FB y FC por DB. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos el producto de los medios es igual al producto de los extremos? Bien. 3 minutos. Gracias, pero abro otra. Sí, ya sé, pero te aviso. Gracias. No, yo sigo hablando, ¿viste? Bueno. Bien. Entonces, si vos no vas a dar números, o sea, vos pusiste ahora 4, 1 porque por ejemplo, fuiste gana. Claro, pero vos después vas a manejarte todo con letras, digamos. Los segmentos todo con las letras. El segmento este, el otro, capirulito, menganito. A ver, mi amor, yo te voy a preguntar. ¿El triángulo DBF y el triángulo ABC son semejantes? Me voy. Sí, porque Bien. tenemos dos ángulos. A ver, para que dos triángulos sean semejantes, Gran, que va a ser la clase del viernes de la semana que viene o la de la otra semana, tienen que tener los tres ángulos congruentes y los lados proporcionales. Entonces, cuando vos me digas, cuando yo te pregunte eso, me vas a decir, sí, porque el lado BD es al lado BA, como el lado BF es al lado BC, y el lado ADF es al lado AC. Y me lo escribiste todo en letras. Ah, perfecto. Pero las razones entre los lados se mantienen.
¿Qué, mi amor? ¿No? Y otra cosita más. Nosotros ya Te sé. falta un minuto. No me retes, no me retes. ¿Qué un minuto? Vos hiciste la paralela ahí en la punta, en la punta, que pasa por el punto B. La hiciste para que lo viéramos, pero igualmente No yo hace la puedo falta. haber entendido así. Perfecto. No hace falta, no hace falta. Era para decir, ¿estoy usando el teorema de Tales o no estoy usando el teorema de Tales? ¿Sí? Está bien. Bien. ¿Dónde estamos? Ahí está. Yo tenía... ¿Qué pasa si ahora hago esto? Vamos. ¿Existirán? Esto lo vamos a sacar de acá, porque no sé, los números los puse. ¿Existirá razón entre los segmentos de este triángulo y los entre MB y BC respecto de DB y DA? Sí, tenemos que